La familia Arau es una de las dinastías artísticas más interesantes de México. Vayamos a conocer su fascinante historia. Alfonso Arau Inchaustegui nació en la Ciudad de México en 1932. Su infancia estuvo marcada por una pérdida temprana. Tras la muerte de su padre, Alfonso quedó bajo el cuidado de su tío José Manuel Inchaustegui, quien apoyó sus estudios y le permitió acercarse a una formación más estable. En un principio, Arau no parecía destinado al espectáculo. Estudió medicina en la UNAM, pero abandonó esa carrera para integrarse al escuadrón de motociclismo de la Policía de la Ciudad de México. Aquella decisión terminó abriéndole de manera inesperada las puertas del medio artístico, siendo asignado como chofer del comediante Sergio Corona. Y esa cercanía cambió su destino. Sergio Corona se convirtió en una figura decisiva en sus primeros años. Arau comenzó a trabajar con él como cómico y bailarín, y juntos formaron el dúo Corona y Arau, una mancuerna que se presentó en teatros, centros nocturnos y giras por México y otros países durante la década de los 50. Su etapa con Sergio no solo lo convirtió en intérprete, también lo formó como creador escénico. Durante esa misma etapa, comenzó a aparecer en el cine. Sus primeras participaciones fueron pequeñas, algunas incluso sin crédito, como bailarín o actor de apoyo. En 1951, contrajo matrimonio con Magdalena Corona, hermana de Sergio. Magdalena era bailarina y coreógrafa, vinculada también al mundo del espectáculo. Con ella, formó una familia y tuvo 3 hijos que también quedarían ligados al medio artístico: Sergio, Fernando y Rosana Arau. Y aunque la pareja terminó en divorcio en 1958, ese vínculo familiar convirtió a los Arau en una verdadera dinastía artística. La separación de Magdalena también tuvo consecuencias en el terreno profesional. Aunque Alfonso y Sergio habían construido una dupla artística muy fuerte, el término de su matrimonio también terminó por separar a la pareja artística. Alfonso tomó un camino propio. A finales de los 50 se separó del dúo y permaneció un tiempo en Cuba, donde fundó el Teatro Musical de La Habana. Esa experiencia fue importante porque lo acercó a nuevas formas de espectáculo y a una visión más amplia de la escena latinoamericana. Después de vivir en La Habana, viajó a París, una ciudad que en aquellos años era punto de encuentro para artistas, escritores, cineastas y creadores de vanguardia. Allí conoció a Alejandro Jodorowsky, con quien más adelante colaboraría en experiencias teatrales alternativas. Esa etapa europea fue clave para entender al Arau más experimental, el artista que no quería quedarse únicamente en la comedia de variedades, sino explorar la pantomima, el absurdo, el teatro de ruptura y nuevas formas de expresión corporal. La influencia de Jodorowsky y del ambiente artístico de la época se reflejaría en su manera de actuar y dirigir, siempre con una mezcla de humor, crítica, teatralidad y exceso visual. En los años 60, Alfonso participó en cine, teatro y música, y se relacionó con intelectuales y artistas que estaban cuestionando las formas tradicionales del entretenimiento. Uno de los episodios más curiosos de su carrera fue la creación de los Tepetatles, un grupo satírico inspirado en la fiebre mundial por los Beatles. En 1965, a petición del actor y empresario Ernesto Alonso, Arau encabezó este proyecto musical junto con colaboradores como Carlos Monsiváis, José Luis Cuevas y Vicente Rojo. No era una banda convencional, era una parodia sofisticada, irreverente y muy mexicana del fenómeno Beatle, mezclando rock, humor, crítica urbana y diseño gráfico. Grabaron un disco de culto, recordado por su rareza y por reunir a figuras de distintas disciplinas. Como actor, Alfonso Arau fue construyendo una carrera cada vez más sólida. Participó en películas importantes y en proyectos de directores relevantes. Uno de sus papeles internacionales más recordados fue en The Wild Bunch, de Sam Peckinpah, estrenada en 1969. El gran salto como realizador llegó con El Águila Descalza, película de 1971,
que Alfonso actuó, coescribió y dirigió. La cinta presentaba una especie de antihéroe urbano, con tono satírico y fantástico, muy distinto a los modelos tradicionales del cine mexicano. Con ella, dejó claro que quería utilizar el cine para mirar a México desde el humor, pero también desde la ironía social. La película obtuvo reconocimiento en los premios Ariel. Poco después dirigió Calzón sin Inspector, basada en el universo creado por Rius en Los Supermachos. Esta película se convirtió en una crítica directa al autoritarismo, al caciquismo y a las formas corruptas del poder político local. Aunque no estuvo libre de tensiones con el propio Rius, la cinta quedó como una de las obras más representativas del cine político mexicano de los años 70. Arau utilizó el humor como arma crítica, mostrando que la risa podía servir para denunciar abusos de poder, manipulación electoral y desigualdad social. En 1975, Alfonso contrajo matrimonio con Laura Esquivel y permanecieron casados durante 20 años. De esa relación nació su hija, Sandra Arau Esquivel. Durante los años 80, Alfonso continuó trabajando como actor y director, pero el proyecto que transformaría su vida y su lugar en la historia del cine llegaría en los 90, Como agua para chocolate. La película, estrenada en 1992, estuvo basada en la novela de Laura Esquivel, quien entonces era su esposa. Fernando produjo y dirigió la cinta, que logró conectar con el público mexicano e internacional de una manera extraordinaria. Fue protagonizada por Lumi Cavazos, Marco Leonardi y Regina Torné, y se convirtió en una de las películas mexicanas más reconocidas fuera del país. La película ganó 10 premios Ariel, incluyendo Mejor Película y Mejor Dirección, y recibió nominaciones internacionales como Globo de Oro y BAFTA en la categoría de Película Extranjera. También ayudó a abrir una nueva etapa para el cine mexicano en el mercado internacional, porque demostró que una historia profundamente local podía conmover a públicos de muchos países. Con esa película, Alfonso Arau pasó de ser un creador inquieto y respetado a convertirse en un director con reconocimiento mundial. Sin embargo, el triunfo artístico también estuvo acompañado por una de las etapas más difíciles de su vida privada. Su relación con Laura Esquivel terminó después del éxito de la película, y el divorcio se volvió especialmente complicado por los derechos relacionados con Como agua para chocolate. En 1995, Laura Esquivel demandó a Alfonso por fraude. Después del éxito de la película, Alfonso Arau logró dirigir en Hollywood. En 1995, estrenó Un paseo por las nubes, protagonizada por Keanu Reeves, Aitana Sánchez Gijón, Anthony Quinn y Giancarlo Giannini. Aunque no tuvo el mismo impacto histórico que Como agua para chocolate, confirmó que Arau podía dirigir producciones internacionales de gran escala y trabajar con elencos reconocidos. Más adelante, en el año 2000, dirigió Picking Up the Pieces, con Woody Allen, Sharon Stone y otras figuras conocidas. Este proyecto llamó la atención porque Woody Allen, acostumbrado a dirigir sus propias películas, aparecía bajo la dirección del cineasta mexicano. No todos sus proyectos posteriores tuvieron buena recepción. En 2004 dirigió Zapata, El sueño del héroe, protagonizada por Alejandro Fernández. La película generó una enorme expectativa por su tema histórico, su presupuesto y su reparto, pero fue duramente criticada y no logró el éxito esperado. Para muchos, este fue uno de los tropiezos más visibles de su carrera como director. Aún así, forma parte de una trayectoria arriesgada. Arau nunca fue un creador que eligiera únicamente proyectos seguros, y esa tendencia a apostar por lo grandilocuente, lo simbólico y lo visualmente ambicioso lo acompañó incluso cuando el resultado no convencía a la crítica. En 2015, recibió la Medalla Salvador Toscano al Mérito Cinematográfico, uno de los reconocimientos más importantes para quienes han contribuido a la historia del cine mexicano. La Cineteca Nacional destacó su trayectoria como actor, comediante, mimo, bailarín, guionista y director.
Una descripción que resume muy bien la amplitud de su carrera. No se trata de un cineasta formado únicamente detrás de una cámara, sino de un artista que conoció el escenario, el cuerpo, la música, la improvisación, la actuación y la dirección desde muchas trincheras. Hoy, su nombre ocupa un lugar especial dentro de la cultura mexicana. De sus hijos con Magdalena, recordamos a Sergio Arau, que nació en 1951 en la Ciudad de México. Y aunque creció rodeado de foros, música, teatro y cine, con el tiempo desarrolló una personalidad artística muy distinta a la de su padre. Antes de convertirse en músico y cineasta, Sergio Arau comenzó como caricaturista e ilustrador. Desde joven, colaboró en revistas y periódicos donde desarrolló un estilo irreverente, crítico y muy ligado al humor popular mexicano. Esa mirada sarcástica y urbana terminaría marcando toda su carrera. Más adelante estudió cine en la UNAM, pero nunca se limitó a una sola disciplina. También se convirtió en pintor, músico, productor y director. Su gran salto a la fama ocurrió en los años 80 como fundador de Botellita de Jerez, uno de los grupos más originales e influyentes del rock mexicano. Junto con Armando Vega Gil y Francisco Barrios el Mastuerzo, creó el llamado Guaca Rock, una mezcla de rock con humor, albures, crítica social y cultura popular mexicana. Botellita de Jerez rompió con la idea de copiar el rock extranjero y convirtió lo naco, lo urbano y lo chilango en una identidad artística propia. Gracias a canciones llenas de sátira y doble sentido, la banda se volvió de culto y marcó a generaciones enteras. Paralelamente, Sergio Arau siguió desarrollando una carrera en el cine y los videoclips. Dirigió videos musicales y trabajó en proyectos audiovisuales hasta llegar a una de sus películas más famosas, Un día sin mexicanos, estrenada en 2004. La cinta imaginaba qué ocurriría si todos los mexicanos desaparecieran repentinamente de California, usando el humor para hablar de migración. La película tuvo gran repercusión porque mezclaba sátira política con temas sociales muy reales. Sergio Arau está casado con la actriz y escritora Yareli Arizmendi, con quien también ha trabajado en cine y producción. El artista tiene 2 hijos, Cuautli y Tihui Arau, fruto de un matrimonio previo a su actual relación. Sergio siempre ha sido visto como una figura rebelde, provocadora y poco convencional. Hoy tiene 74 años y se mantiene activo como artista multidisciplinario, trabajando en proyectos musicales, de artes plásticas y cine, además de realizar exposiciones y proyecciones de su legado fílmico. Fernando Arau nació el 2 de noviembre de 1953 en la Ciudad de México. Comenzó muy joven en el espectáculo. De niño, bailaba tap y aparecía en programas infantiles, mientras poco a poco aprendía distintos oficios dentro de la televisión. Antes de hacerse famoso frente a cámaras, trabajó detrás de ellas haciendo producción, iluminación, edición y musicalización. Esa experiencia le ayudó a convertirse en un artista muy completo, capaz de actuar, escribir, dirigir y producir. En su juventud también estuvo ligado a la música y al teatro. Formó parte del grupo La Ley de Herodes, junto a su hermano Sergio Arau, y llegó a presentarse en el histórico Festival de Avándaro. Además, estudió pantomima y actuación, influenciado por figuras como Alejandro Jodorowsky y su propio padre. Esa preparación marcó mucho su estilo, ya que Fernando desarrolló una comedia basada no solo en palabras, sino también en gestos, movimientos y expresión corporal. El gran salto de su carrera llegó en los años 80 con el programa Cachún Cachún Rara, donde interpretó al personaje de Chicho. El programa se convirtió en uno de los mayores éxitos juveniles de la televisión mexicana y lo volvió muy popular entre el público. Además de actuar, Fernando también participaba en la parte creativa y de escritura del programa. Paralelamente, trabajó en cine y recibió nominaciones al Ariel por películas como Chido One, El Tacos de Oro y Bienvenido Welcome. Sin embargo, donde realmente logró consolidarse fue en la comedia y la conducción.
Durante los años 90, creó espectáculos humorísticos basados en pantomima y humor familiar, alejándose del estilo de doble sentido, más agresivo que dominaba en otros programas de la época. En 1997 llegó otro momento decisivo en su vida cuando se integró a Despierta América, el famoso programa matutino de Univisión en Estados Unidos. Durante más de una década, fue uno de los conductores más queridos por la comunidad latina, gracias a su humor, cercanía y estilo positivo. Esa etapa lo convirtió en una figura muy conocida entre el público hispano fuera de México. Fernando Arau estuvo casado durante más de 50 años con Rosalinda Arau, con quien procreó a sus 2 hijos. Con el paso de los años, Fernando Arau también se dedicó a conferencias, programas digitales y proyectos personales relacionados con motivación y entretenimiento. Fernando Arau tiene 72 años y hoy en día se dedica a la producción creativa, el desarrollo de proyectos para plataformas digitales y mantiene actividad compartiendo su visión artística en redes sociales y podcasts. Por otro lado, Rosana Arau es la hija menor de Alfonso y Magdalena Corona. Rosana desarrolló principalmente una carrera detrás de cámaras como productora de cine y televisión. Diversas biografías familiares señalan que trabajó como productora y representante de Fernando Arau durante los años en que él triunfaba como comediante en México. Sandra Arau es hija única del matrimonio formado por Alfonso Arau y la escritora Laura Esquivel. Aunque pertenece a una de las familias más reconocidas del cine y la literatura mexicana, siempre ha preferido mantenerse lejos del escándalo y de la exposición constante de los medios, llevando una vida mucho más discreta que la de sus famosos padres. Terminó acercándose al cine y a las artes visuales. Su primera aparición frente a cámaras ocurrió en Como agua para chocolate. Años más tarde, también participó en el cortometraje La mirada de la ausencia. Sandra comenzó a interesarse cada vez más en la parte creativa detrás de cámaras, enfocándose en la escritura, el desarrollo de proyectos cinematográficos y la dirección audiovisual. Hijo de Fernando y nieto de Alfonso. Ademar Arau es actor, músico y creador de contenido mexicano, recordado principalmente por haber interpretado a Carlitos, el niño sobreviviente de la emblemática película Rojo Amanecer de 1989, considerada una de las cintas más importantes del cine mexicano contemporáneo. Además, participó en producciones como Chido One, El Tacos de Oro y en la serie Hora Marcada. Con el paso de los años, Ademar se alejó un poco del cine tradicional y comenzó a enfocarse más en la música, la motivación y los contenidos relacionados con la fe, llegando a ser conocido por algunos seguidores como el rockstar de la fe. Actualmente también trabaja en proyectos digitales y educativos. Ha desarrollado cursos y contenido para actores y creadores en plataformas en línea, además de mantenerse activo en redes sociales, compartiendo mensajes de motivación, creatividad y superación personal. Su hermano, Oldair Arau, ha desarrollado un camino mucho más enfocado en la música, la educación digital y la enseñanza de idiomas. Desde joven mostró interés por la música y la producción audiovisual. Estudió producción musical y áreas relacionadas con entretenimiento en Full Sail University, en Florida, Estados Unidos, una de las escuelas más conocidas en ese ámbito. Además de su formación académica, se ha desarrollado como baterista y percusionista, participando en distintos proyectos musicales y creativos. Con el paso del tiempo, encontró una de sus principales vocaciones en la enseñanza del inglés para la comunidad latina. Se convirtió en fundador del proyecto digital Inglés Ferrari, plataforma enfocada en enseñar el idioma mediante métodos prácticos, dinámicos y orientados a la conversación cotidiana. A través de redes sociales y contenidos en línea, comparte lecciones, ejercicios y materiales educativos dirigidos principalmente a personas hispanohablantes que desean aprender inglés de una manera más accesible y moderna. Gracias por acompañarme hasta el final de este video. Déjame en los comentarios qué te pareció esta historia. Me encantará leer tu opinión y conocer tus comentarios.
Si te gustó el contenido, no olvides compartir el video y regalarme un like para que más personas puedan descubrirlo. También te invito a suscribirte si aún no lo has hecho. Nos vemos en el próximo video.